Pero, basta. El apunte arranca diciendo que los verbos se rodean de un conjunto muy específico de modificadores, pero que no todos los verbos necesitan rodearse de la misma cantidad, y que de hecho hay verbos que funcionan solos. ¿Sí? Si yo tengo un verbo como llueve, por ahí a eso se habrá querido referir Di Tullio con los verbos neutros en la transitividad. Llueve es un verbo impersonal. ¿Sí? Es un verbo impersonal porque no requiere, funciona solo, ni siquiera sujeto selecciona. Fíjense que si ustedes quieren ponerle un sujeto al verbo llover, no se puede. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. No se puede. ¿Sí? Es un verbo de lo que se llama de conjugación defectiva. Solamente va en tercera persona y no recibe sujeto ni selecciona sujeto. ¿Sí? Ahora bien, los verbos transitivos, ¿sí? Los verbos transitivos son los que se construyen con un argumento. Estos, perdón, acá voy a poner impersonales, 0 argumentos. Tendría que haber puesto impersonales arriba de todo, pero me olvidé, ¿sí? Así que de que él va ahí abajo. Verbos transitivos, un argumento, ¿sí? Ese argumento normalmente, ¿sí? Normalmente no. Un argumento en función de objeto directo. Entonces, entre el sujeto y el objeto directo, o entre el verbo y el objeto, hay lo que se llama una relación de transitividad directa. No hay nada en el medio del verbo y el objeto. Los verbos transitivos son los que seleccionan objeto directo. Así, de frente manteca, no hay mucha más vuelta, ¿sí? Porque necesita que esté. Lo selecciona, tal cual, lo selecciona, es decir, lo requiere para la buena formación de la oración. Sí. Los No verbos necesita siempre. transitivos, además del sujeto, ¿no? Cuando yo les digo selecciona un argumento, es además del sujeto, otro argumento que es el objeto directo, ¿tá? Los verbos ditransitivos son los que seleccionan dos argumentos, ¿sí? En función complemento objeto directo y complemento objeto indirecto. Por ejemplo, la oración que vimos hace un ratito, devolví el libro a su dueño, devolver es un verbo devolver es un verbo ditransitivo, porque selecciona, además del sujeto, dos argumentos, ¿sí? Y los verbos intransitivos seleccionan un argumento en función sujeto. Y nada más. ¿Sí? De los verbos copulativos vamos a hablar en el Zoom que viene porque es mucho para un Zoom solo, todo es demasiado, ¿sí? Entonces, verbos Un ejemplo transitivos. de intransitivo sería vivir. No. ¿Qué? Un ejemplo del intransitivo entonces sería vivir. Tal cual. Claro, Juan puedo vive. decir Juan vive solamente, claro. Las flores crecen. Juan trabaja. María corre. ¿Sí? Son todos verbos intransitivos porque lo único que seleccionan es el sujeto. El sujeto de los intransitivos puede tener dos papeles temáticos. Puede ser un sujeto agente o experimentante o puede ser un sujeto tema. Y yo digo, los sueldos aumentaron, ¿sí? Ahí tengo un sujeto tema. Bueno, los sueldos no aumentaron, así debería ser la oración, ¿no? Para ser más real. Pero ahí yo tengo un sujeto tema, ¿sí? Pero si yo digo María creció, ¿sí? Ahí tengo un sujeto experimentante, ¿está? Lo que Di Tullio dice, que es interesante,
¿sí? Y también lo dicen Jean Mateo y toda la comitiva, es que nosotros no necesariamente tenemos que encasillar a un verbo, ¿sí? En un punto determinado, porque hay verbos que, hay verbos que tienen usos transitivos o intransitivos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Bueno, ahí viene la ¿Depende confusión. del contexto? no, pero no, según el contexto no, según los complementos que seleccionen. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Nunca es el contexto situacional lo que define los tantos acá en gramática. Siempre es cómo se comporta. Acuérdense del amigo Saussure. ¿Qué decía Saussure? La lengua es un sistema y yo tengo que investigar cómo se comportan esos elementos dentro del sistema. Entonces, nuestros parámetros siempre van a ser el comportamiento de los elementos dentro del sistema. Un verbo como aumentar puede tener, lo tienen ahí en el apunte que yo les di también. Miren esto. El gobierno ¿sí? No. Vamos a hacer algo todavía más irreal. Los empresarios aumentaron los sueldos. ¿Sí? Los empresarios aumentaron los sueldos.